Eskerrik asko etortzeagatik. Oizko osoko bilkurari esaira emango diogu, lehengo puntua, aurreko aktaren onarpena. Primer punto del orden del día de esta sesión plenaria ordinaria. ¿Alguna cuestión? ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? Bigarren puntua, kontu emana. Dación de cuenta, quería informaros de algunos asuntos que me parecen relevantes. Por un lado, también informaros de las solicitudes que hemos hecho en los planes de empleo. Hay dos convocatorias. Una es la habitual de Lanbide. Ya sabéis que hay una asignación fija a los ayuntamientos en función de su tasa de paro. En esta ocasión le corresponde al ayuntamiento de Etxebarri 72.609,23 euros. De las ayudas de tipo 1 y tipo 2. Hay unas ayudas de tipo 3 que son para aquellos municipios que tienen una tasa de paro más elevada de un tope que se pone, ¿no? Ese tope está en el 11,2. Como Etxebarri está en torno al 10% en la tasa del paro, no le corresponde esa ayuda extraordinaria, que sí va a aquellos ayuntamientos que tienen una tasa de paro mayor. Zonas altas de desempleo, como se denomina. Con ese dinero el ayuntamiento, una vez recogidas las propuestas de las áreas, pues propone o ha solicitado 3 proyectos. Uno sería una persona para la racionalización del archivo histórico municipal, transparencia y apoyo a los servicios económicos, una jornada de 80%, 6 meses. 3 personas para realizar trabajos de mantenimiento y mejoras del espacio público, 6 meses al 75%, sería un oficial y 2 peones. Y luego tendríamos 2 dinamizadores, uno para laboratorios urbanos y estrategias de innovación, 70% de la jornada, 6 meses, y dinamizador de deportes, convivencia y participación, 70% de la jornada, 6 meses también. En total serían 6 personas. Justo en el mes de julio, un poco in extremis la verdad y con bastante poco tiempo, pero bueno, como teníamos hecho un trabajo de reflexión con las áreas sobre el personal y el organigrama, pues hemos aprovechado y hemos solicitado 3 plazas en el marco de la contratación de personas jóvenes por parte de los ayuntamientos en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Esta modalidad es diferente. A los ayuntamientos les corresponde una cantidad, en el caso del nuestro es de 41.580 euros, y nos subvencionan en función de las categorías que vayamos a contratar. En principio, lo que hemos hecho hasta ahora, igual que en la anterior convocatoria, hemos solicitado para 3 plazas. Sería un dinamizador de administración electrónica, jornada completa 8 meses. Ya veis que en esta convocatoria el mínimo son 8 meses, el máximo son 12 meses. Y en función de lo que contrates, la subvención lógicamente es diferente. Hay una serie de tablas en función del tiempo y en función de la categoría profesional. Entonces, un dinamizador de administración electrónica, un auxiliar documental para los servicios sociales, jornada completa 8 meses. Y un dinamizador sociocultural para el área sociocultural, una jornada completa, 1 año. Con esto, con estas 3 contrataciones de personas que tienen que ser menores de 30 años, esto es importante porque está dirigida de personas hasta 29 años, el coste total serían 70.423,07. Esto significa que si nos conceden esta subvención para estos proyectos, tenemos que asumir un coste que máximo sería 28.843,07, es decir, el resto de lo que nos cuesta con la subvención que nos han dado. Digo máximo porque si hay ayuntamientos que no hacen esta solicitud o no se les concede, ese dinero sobrante se repartirá entre aquellos ayuntamientos que sí la han solicitado. De esta manera participamos en 2 convocatorias de subvención vinculadas al empleo. Una es de las habituales para empleo en general, si es verdad que con bastante porcentaje para mujeres, y la otra está dedicada al empleo juvenil, menores de 30 años. ¿Vale? En total serían 9 personas. Por otro lado, vinculado a empleo, tenemos que modificar o aprobar la OPE 2018. ¿Os acordáis que para 2018 teníamos ya aprobada una plaza de auxiliar administrativo dentro del área de intervención? Eso ya lo hicimos el año pasado, es decir, este año tenemos que sacar una oposición para cubrir de manera definitiva una plaza de auxiliar administrativo dentro de ese área.
La cuestión es que hemos estado esperando porque hay una persona que puede prejubilarse también dentro de ese organigrama y entonces, bueno, ha estado un tiempo pensándose esa posibilidad de tal manera que, como sí se va a prejubilar y va a optar por esa alternativa, la idea sería modificar la OPE de 2018 para poder sacar las dos plazas directamente, ¿no? Un proceso de oposición es bastante costoso en cuanto a tiempo y también dinero y de alguna manera se quiere aprovechar ya para sacar las dos plazas de manera definitiva, que sería lo adecuado. Entonces, en el pleno de septiembre probablemente nos juntaremos con la parte sindical también para hacerles saber esta situación. Esta persona se jubila en noviembre. Bueno, la cuestión es que en el Udalhitz pone que tiene 3 meses para solicitar, tiene que avisar con 3 meses de antelación. Entonces, en septiembre se pueden cumplir ese plazo para que nosotros sepamos definitivamente que sí se va a jubilar. Pero era casi obvio, lo que pasa, bueno, que esta persona, como todos, pues hace sus cuentas o lo que fuera, si la prejubilación, con las primas, lo que sea, si le sale o no le sale. Entonces, aprovechando esta situación, probablemente podamos sacar 2 plazas de auxiliar administrativo para cubrir de manera definitiva. Digo esto porque son de especial fiscalización, son del área de intervención y además ahora creo que se ha cambiado la tasa de reposición, ¿no? Ya no tenemos que... Los nuevos presupuestos generales así lo dicen, ¿no? Antes era el 50%, ahora se puede cubrir. Sí, eso iba a preguntar, porque hasta ahora por cada 2 solo se podía recuperar una, excepto en la policía municipal y en algún área más, ¿no? Creo Eso recordar. es. Lo que ocurre es que había unas excepciones y era en aquellas áreas de especial fiscalización, de especial control, pues en el caso de cuentas, por ejemplo, o en la administración, se podía o estábamos justificando cubrirlo de manera definitiva en base a esa excepción y a esa particularidad. Pero bueno, ahora como ya podemos sacarlo, pues sacamos las dos de manera definitiva. Se puede añadir como otro argumento el hecho de que sea una de especial fiscalización y ya está, no hay ningún problema. Por otro lado también tenemos que cubrir la plaza de juez de paz. Bueno, pues Edu ha solicitado su renuncia y se ha iniciado el proceso, ya ha sido comunicado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y justo hoy ha llegado la comunicación para que iniciemos el proceso de seleccionar a una persona que sea el jueza de paz de Etxebarri. En principio ya se ha puesto un anuncio, como son meses un poco malos, lo vamos a dejar hasta el 15 de septiembre abierto para que las personas se puedan apuntar para poder realizar esta tarea y así en el pleno de septiembre pues podamos seleccionar a la persona que más adecuada. Hago un repaso a los contratos. Insonorización del Salón y la Casa de Cultura, ese está en marcha, están las obras en marcha. Contratación de la obra de remodelación de la parcela dotacional de Becosolo también está en marcha. Las obras de urbanización del aparcamiento de la calle Angunemey también están en marcha. El servicio de desinfección, desratización y captura de roedores y palomas está adjudicado, es un servicio adjudicado. Y en marcha desde el 16 de Bueno, julio. está en marcha ya, eso es, pero me refiero porque hay algunas que son obras y otras. Insonorización del salón de actos del hogar de jubilados, también las obras están en marcha. El servicio de intervención psicosocial en el municipio, liderado por los servicios sociales, también está en marcha. La cubierta, la ampliación de la cubierta en el edificio del centro de primaria de Cucuyaga también está en marcha. Cursos y talleres también está adjudicado. En el proceso de compra de un inmueble para la brigada de obras de un pabellón industrial ha habido una propuesta y esta semana se firman las escrituras. En proceso de licitación está la urbanización de la calle Santa Marina, que finaliza el plazo de presentación de solicitudes el día 26, y la construcción de la rampa de acceso al terreno de juego justo ha terminado hoy. La rampa que nos obliga a Juegos y Espectáculos a poner en condiciones en el campo de fútbol la comunicación entre el campo de fútbol grande y la comunicación y el campo de fútbol pequeño. Vale. La cubierta del edificio de la biblioteca de Becosolo, no sé si has dicho. No, ese, como ya vamos a informar, el de la marquesina de los locales de la EPA y la Biblioteca San Antonio, ese ha quedado desierto y por eso en la modificación presupuestaria se añaden 5.000 euros para poder sacarlo. Ah, vale, pero eso igual es menor. Ah, bueno.
La cubierta de la biblioteca de Becosolo, ese creo que es menor. Vale más que la rampa de... No sé, pensaba que estás hablando de los... Es menor, Bueno, hasta ahí. Bigarren punto, urrana izango da. Hacemos el segundo punto, pero tercer punto. Digo porque como la dación de cuentas en los plenos ordinarios solemos incluirlo. Punto 3 sería la propuesta. Vale. Hirugarren puntua, irizpin proposamena, 2007ko ekitaldiko kontu orokorraren bigarren txostena. Es la propuesta de dictamen, es el informe definitivo, segundo informe de la cuenta general del ejercicio 2017. Ya se presentó en la comisión correspondiente, no sé si tenéis alguna duda al respecto. Votos a favor del segundo informe de la cuenta general del ejercicio 2017. Abstenciones. Eskerrik asko. Laugarren puntua, irizpin proposamena, 6. zenbakidun aurrekontu aldaketa, kreditu erakinaren kontura, modificación presupuestaria 6 de 2018 con cargo a remanente. En la comisión se informó de una propuesta de modificación presupuestaria por un total de 151.292 euros con cargo al remanente de tesorería, 6.292 euros mobiliario y enseres de la policía local para la compra de un etilómetro que permita a la policía local realizar controles de alcoholemia. 25.000 euros a una nueva partida que se ha creado dentro del presupuesto, que sería otros trabajos de jardinería, para realizar trabajos de jardinería extraordinarios, zonas cedidas temporalmente, trabajos en zona de bosque, desbrozes extraordinarios, etc. Una nueva partida se ha creado, que es el proyecto de accesibilidad de la calle Galicia-Navarra. Se inician los trabajos de un proyecto recogido en el plan de legislatura y que pretende mejorar la accesibilidad en la zona alta de la calle Navarra. 18.150 euros. Inversión de reposición en los hogares de jubilados para pintar la zona del bar de los jubilados, el hogar de jubilados de San Antonio. Se está haciendo la obra de insonorización, lo que es en el salón de dentro, y entonces se pretende aprovechar para ya actualizar también la zona de bar. Otros enseres del hogar se amplía en 4.000 euros. Es una propuesta de dotación presupuestaria en aquellos bares y cafeterías propiedades del ayuntamiento y en los que si se finaliza la vida útil de los electrodomésticos el ayuntamiento se tiene que hacer cargo de ellos, ¿no? Es en previsión de que pueda ocurrir alguna cosa como ha ocurrido en la cafetería del polideportivo. Reparación, mantenimiento y conservación de edificios, se amplía la partida en 5.000 euros para absorber el coste del pintado de los murales de los edificios de Cucuyaga infantil. La partida de la Aurrescola se aumenta en 58.350 euros para renovar el suelo y los juegos infantiles y pintar algunas zonas de la Aurrescola de Cintururi, y por otro lado para reparar fugas de agua que hay en la zona en la que se dejan los carritos de la guardería de la Aurrescola de Becosolo. 6.000 euros se amplía la partida de mobiliario y enseres de los colegios públicos para una compra de porterías que son necesarias en la pista cubierta del IES Echevarri. 8.000 euros inversión de reposición en el centro EPA, el pintado de los locales de los locales de la EPA, vamos. Lo que comentábamos antes, 5.000 euros que se añaden a la inversión en reposición de edificios, bibliotecas, ya que con 15.000 euros ha quedado desierto el concurso para instalar una marquesina que mejore el acceso a la biblioteca de San Antonio y la EPA. En el frontón municipal, campo de fútbol y en el polideportivo, como decía, se propone ampliar las partidas de enseres, mobiliario y enseres, para abordar posibles necesidades que tengamos en la compra de algún tipo de mobiliario, de electrodoméstico en concreto. En total, 151.292 euros que irían con cargo al remanente de tesorería. Votos a favor de la modificación 6 del ejercicio 2018. Abstenciones. Eskerrik asko. Sugarren punto abarcatu, erreguta galderak, el punto número 4 es el de ruegos y preguntas. Hay un ruego realizado por EAJ-PNV.
jaietan gaudera eta udaltaldeari iradokizun batzuk egitea gustatuko litzaiguke. Alba da hurrengo jaietan kontuan hartzeko. Eskaten dutzu hurrengo jaietako programan aldaketa hauek sartzeko alba da. Udaltaldeak gartutasunaren bidetik jarraitzeko jaietako kontu balantze txiki bat sartzea. Jai batzordeak lortutako diru sartzea, gastuak zeintzuk izan diren, beste urte batzuetan egin eben moduan. Eta gustatuko litzaiguke be, alba da egutegian herrizen historikoak sartzea. Ni adibidez kanpotarra naizenez, eskertzen dut jakitea Santa Anako eguna 26an dela, eta horrela sartzen dugu buruan. Daniel Mesedez. Bale, eskerrik asko Maria. Herriko jai batzorde ezberdinei helaraziko dizkiegu iradokizuna, eta datorren urtera begira ikusiko dugu, posiblea dan. Bale. Eskerrik asko, ¿se os ha quedado? Una cosita más. Miguel Ángel, comentaste el otro día que dijéramos dónde estaban los puntos de las ratas. Creo que... no sé a quién... ¿no? No, sin más. Que el otro día estábamos en el concurso de paellas, estábamos justo enfrente de la ermita y en la rotonda que está ahí, la rotonda de la ermita, pues hay un pedazo de nido en el que habitan varios. Digo, por si tenéis la posibilidad de comentarse a los de... Sí, lo anotamos, pero a los de desratitación con una información mail al SAC o a nosotros sin más, como chascarrillo. En tiempo y forma lo hubiéramos comunicado. Mira, me acaban de enviar el vídeo. Y ahora mismo mando correo a la empresa, sí. Como comentasteis, así que era más fácil ubicar los... Claro, sí, pero llamando al ayuntamiento, dando la ubicación. Mira, yo lo anoto. Pues lo comento. Sí, se agradece. Gracias. Como chascarrillos, podemos eliminar a 5. Ese tipo de cuestiones podéis llamar directamente a la oficina técnica, del aparejador o a... Pero más bueno, no, digo, si lo... No, porque... evidente, pero me lo dices después, sí. Evidente porque estamos aquí, pero vamos, me refiero que si os ocurre esto pues el martes o lo que fuera, o lo que sea, podéis avisar a la oficina técnica directamente. En IRIX también, vamos, me refiero, pero si... Yo he leído en el IRIX lo de comentar el foco. Claro, eso es importante. Es que son los procesos. Yo no... También lo he dicho, no, sí, lo he podido decir, pero hombre, ahora aquí... Sí, chascarrillo. Vale, pues eskerrik asko, ondo pasajeetan eta egongo gara iraian, vale? Venga, va.